Muy bien. De la sección en el día miércoles podemos aprender un tema que es de vital y profunda importancia. Y esto es a saber, ¿cómo no apagar el espíritu? Sí, ¿cómo no apagar el espíritu? ¿De qué manera nosotros podemos apagar el espíritu? Bueno, hay muchas maneras. La Biblia es clara. Número uno, nosotros debemos de sembrar para el espíritu. Porque usted y yo podemos sembrar para la carne. Y la carne no es a favor del espíritu, es en contra del espíritu. Por lo tanto, lo que es espiritual se debe de discernir espiritualmente y no carnalmente. Así es que en este día la lección nos muestra claramente cómo podríamos estar apagando el espíritu. Y nos refiere a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 19 al 21, lo cual dice así: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Aquí hay prácticamente tres ideas muy específicas. El comando es, o el mandato es, no apaguéis el espíritu. Por lo tanto, al no apagar el espíritu, somos seres espirituales, estamos espiritualmente discerniendo, y ahora no vamos a menospreciar las profecías. Al contrario, vamos a examinarlo todo y a retener lo bueno. Sí, yo sé, hay muchos por allí con tantas nuevas profecías, cosas sensacionalistas, que lo que hacen es pervertir la fe, seamos honestos. Entonces tenemos que escudriñarlo todo y retener lo bueno y escudriñarlo a la luz de la Escritura. De tal manera que esto es bien claro. Hay dos cosas aquí. Dice, esto sugiere que hay algo acerca del Espíritu Santo que es como un fuego que podemos apagar. Deberíamos recordar que el Espíritu Santo nos hace dos cosas importantes en nosotros. Nos da conciencia del pecado, número uno, y nos da poder para vencer el pecado. Ahora, si nosotros nos ponemos a resistir y persistimos de manera rebelde y rechazamos las cosas espirituales, entonces lo que nos queda es irnos del lado carnal. Y este es el problema. De tal manera que el Espíritu Santo nos capacita por medio de la palabra. Dice claramente aquí, nos ayuda a fin de vivir una vida santa y mediante su poder que mora en nosotros, nos capacita, nos habilita, nos da poder para cambiar nuestra vida según el conocimiento que vamos adquiriendo, de tal manera que el Espíritu nos enseña, nos da la evidencia, nos ayuda a discernir. Y aunque debemos ser abiertos al Espíritu en nuestra vida congregacional y no deberíamos apagar la obra del Espíritu Santo, también necesitamos discernir, porque las falsas enseñanzas y los falsos profetas continuarán asediando a la iglesia. De tal manera que a esos pobres confundidos con nuevas profecías, ya las profecías se acabarán. Esto está bien claro, la Biblia así lo dice. De tal manera que usted tiene y yo tengo que discernir. No debemos de despreciarla, sino escudriñarlo todo y retener lo bueno. De tal manera que no todos los espíritus son benignos. Así es que por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, porque es una lámpara que nos alumbra en un lugar oscuro, y en la medida que una lámpara está encendida, como eran las lámparas antes, ¿verdad? Era un recipiente, muchas veces de barro, que tenía una mecha y tenía aceite que le hacía quemar. La Biblia nos dice cómo andar en el Espíritu. Así es que nos señala el camino que nosotros debemos de andar. Así es que debe de haber interpretación de la Biblia. Sí, ya están interpretadas las profecías, porque ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera que no tenemos que apagar el Espíritu. ¿Cómo? Entonces ya dijimos que el Espíritu nos da conciencia, nos da poder, nos hace ver. Entonces debemos de evitar, resistir y persistir en el pecado y rechazar la palabra de Dios. Un poquito más adelante nos encontramos con la respuesta a la pregunta de abajo que dice ¿qué significa ser llamados santificados? ¿Cómo santificarnos? Bueno, el mismo apóstol en este mismo libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4 hace ver, dice aquí el versículo 1, por lo demás hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más,
porque ya sabéis las instrucciones que os dimos. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, mire, apártense de fornicación, de adulterio, de pecado, de cosas malas y mundanas. Apártense de todo eso. Versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que hay que desechar todas esas cosas y abrazar las cosas de Dios. Y de esta manera nosotros podemos evitar apagar el Espíritu Santo. Veamos qué nos enseña la lección en el día jueves y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿De qué se trata esto? Veamos qué nos dice la lección.